Hola, Somos Isa y Lu, psiquiatra, y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro. del espacio terapéutico, Queremos compartirte información en un espacio relajado y ameno acerca de distintos temas. en salud mental. Ojalá lo disfrutes. Porque al final, De terapeuta y loco, todos tenemos un poco. Hola, hola y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Terapeuta y Loco, todos tenemos un poco. Hoy estamos Isa y yo para hablar de un tema que es de las especialidades de Isabel, que es salud mental perinatal. Isa, yo estoy muy contenta de hablar de este tema, me parece importantísimo que lo traigamos a la mesa. ¿Cómo estás hoy? Yo muy feliz, Lucy, encantada de traer este episodio que, a decir verdad, constituye en cierta medida una complacencia. Hay pacientes que saben que trabajo en salud mental perinatal y que me han dicho, bueno, doc, ¿cuándo hay un episodio de esto? ¿Cuándo vamos a hablar de este tema del que venimos a consulta con usted? Y por otro lado, como mamá, también me resulta súper importante, me toca inevitablemente, y me encanta poder entonces compartirlo con vos, que sos también una experta en salud mental perinatal. Desde que decidimos ser mamás, lo somos, ¿verdad? Y es algo que además vos y yo hemos compartido en distintos foros, en distintas charlas, en distintas presentaciones, y feliz de poder traerlo acá al podcast. Isa, y tal vez arranquemos hablando de qué es esto de la salud mental perinatal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud mental perinatal? Ok, como dijimos en nuestro primer episodio, no hay salud sin salud mental. Bueno, pues en el 2014 en el Lancet se publicó un artículo que decía no hay salud mental sin salud mental perinatal. Importante. Ninguno de nosotros escapa a ese proceso, a ese episodio de la vida que constituye nuestra llegada al mundo, ¿verdad? Ahí, en el proceso perinatal, es donde se van a sentar las bases para nuestra psique, para nuestra salud mental. Cómo nos vinculamos con nuestra mamá, en qué condiciones estaba nuestra mamá cuando nos trajo, cómo nos concibió, cómo fue que vinimos a empezar esta vida con esta mujer que puede estar en mejores o peores condiciones para maternar y cómo la sociedad va a facilitar o no que esto se dé. Aquí hablamos de temas tan variados como la concepción, cómo se da, si hay un proceso de adopción, si hay un proceso de duelo en el medio, si hay enfermedad mental en la madre, si hay situaciones de violencia, si hay situaciones de hambruna, si hay situaciones de exclusión social. Tantísimas cosas van a interferir desde ese momento que parece mentira cuando oímos decir, no, es bebé, no se está dando cuenta, ¿verdad? Todavía el bebé, nada. Y ya sabemos por estudios muy amplios que desde que está en el vientre el bebé empieza a experimentar muchas cosas y a percibir tantas que ya cuando nace va a ser fundamental poder reforzar, establecer vínculos sanos con su mamá que van a estar en la base de una salud mental que le permita a este ser humano desarrollarse y ser una persona con las herramientas necesarias para enfrentar este mundo, ¿verdad? O sea, lo que estamos hablando es que desde el momento de la concepción o desde el momento en que se planea este bebé o se piensa, ya estamos afectando la psique de este ser humano que está viniendo al mundo. Claro, y por eso la salud mental materna y la salud mental perinatal debería ser un asunto de todos. Claro. Porque a nivel social, justamente vamos a encontrar ahí, en ese momento, en ese periodo tan vulnerable de la vida, muchas de las respuestas que más tarde vamos a querer encontrar y que vamos a necesitar para entender nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras capacidades de afrontamiento a distintas situaciones. Así que si logramos atenderlo y darle los recursos necesarios para que sea un espacio sano, para que sea un espacio adecuado, vamos a estar haciendo prevención en salud mental. Qué importante entonces pensar en, ¿verdad? Esto que decís es un tema de todos y a todos nos impacta porque al final de cuentas es la psique de todos. Claro. O sea, es el estado emocional de todos nosotros. Claro.
Y hay estudios que demuestran a nivel mundial que no atender la salud mental materna durante el embarazo tiene costos a nivel público altísimos, ¿verdad? Hay un impacto en la salud mental no solo de la mamá, sino de los hijos, si esto no se atiende, si no se le presta la atención adecuada, que puede tener consecuencias inmensas, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que una mujer decide que quiere ser mamá, que hay un proyecto de maternidad, tenemos que empezar a prestar atención. Porque cuántas mujeres no pasan por procesos de infertilidad que son terriblemente dolorosos, desgastantes, intensos y que necesitan mucho apoyo desde ahí, y ni qué decir luego durante el embarazo y después durante la maternidad, ¿verdad? Hablando como mujer, como mamá, tal vez, algo que yo siempre digo con el tema de la maternidad es que mi sensación es que está todo tan romantizado alrededor de la maternidad, ¿verdad? Y todo es como tan mágico, tan místico, tan todo, que a la vez lo es. O sea, es maravilloso que la naturaleza permita que en la pancita de uno, ¿verdad? Un ser humano se forme desde ser células hasta ser una personita que nace, en mi caso incluso en tubos de ensayo, que empiece la concepción, ¿verdad? O sea, es maravilloso también desde la ciencia. Claro. Digo, tiene una parte maravillosa y milagrosa desde la naturaleza, pero todo es como tan romántico y este vínculo y esta alianza y todas estas cosas. Y lo que uno ve en la práctica y lo que uno vive en la práctica es que es difícil, es sumamente retador, te pone en jaque todas tus estrategias de afrontamiento. En mi caso, el proceso de infertilidad, como dijiste, pero el proceso del embarazo per se es durísimo en un montón de aspectos. El proceso de convertirse en mamá en otro montón de aspectos que no nos avisan y no nos dicen. Y en esta romantización se deja de hablar de la parte difícil de todo esto. Entonces, cuando decís es un tema de todos y nos impacta a todos, digo, pucha, entonces lo primero que tenemos que hacer es dejar de romantizar todo esto y pintarlo de rosado y hablar de lo que realmente vivimos las mujeres en todos estos procesos y de las cosas que también se pueden vivir. Claro. Y tal vez para empezar a desromantizarlo, empecemos con cifras que a mí, la primera vez que las escuché cuando empecé a estudiar esto, me empezaron como a impactar mucho. 1/4 de las mujeres que mueren después de 1 año posparto, muere por causas relacionadas con su salud mental. ¡Wow! La enfermedad más frecuente en el posparto es la depresión posparto. Y todas pensamos en las mastitis, en los sangrados, en las infecciones de los piquetes, en los problemas de las heridas de las cesáreas, pero es la depresión posparto. Y no se atiende. Y no se habla, y no ni se siquiera. Habla. Exacto. Entonces empecemos por hablar de esto, pongámoslo sobre la mesa, desromanticemos esto y también no solo desromanticemos, sino que empecemos a dotar a las mujeres de las herramientas necesarias para que puedan llevar a cabo la que finalmente es la función más importante a nivel social, que es poder concebir, llevar un embarazo y traer al mundo un niño en las mejores condiciones para que sea una persona sana. ¿Verdad? Y poder vincularse bien con bebé, que creo que este tema del vínculo es algo que tenemos que tocar y es una de las consecuencias más nefastas, ya no solo sobre mamá, como vos estás diciendo, sino sobre esta nueva personita, ¿verdad? Que si mamá está mal, esta personita no va a poderse vincular bien con mamá y vamos a tener una personita que va creciendo con un apego ya inseguro o un apego que ya no está en las condiciones óptimas para desarrollarse como ser humano. Totalmente. A ver, si hablamos de los costos de no tratar, vamos a tener esto: secuelas en la mamá, secuelas en bebé, daño en las familias, dolores muy intensos e incluso secuelas tan graves como el suicidio. Que lamentablemente hay que decirlo y ponerlo sobre la mesa. El suicidio en el posparto es una realidad. Y a veces algo
tan grave como esto se puede prevenir desde una atención adecuada, que lamentablemente en estos momentos no es evidente, ni en nuestro país ni en muchos lugares del mundo. Son pocos los países donde hay un desarrollo fuerte, real, sostenido de la salud mental perinatal. Inglaterra, España, Francia y como que ya, ¿verdad? O sea, habrá otros, habrá otros donde hay esfuerzos importantes, pero en nuestro país no lo hay, ¿verdad? O sea, y date cuenta de la magnitud de la situación. Entonces sí, tenemos por ahí todo el tema súper romántico, ¿verdad? Pero el no brindar los apoyos y los servicios adecuados para un acceso a una salud mental perinatal adecuada es superado por el costo que va a tener atender todas las secuelas. Por supuesto. ¿Verdad? ¿Y cuál sería, Isa, entonces, este apoyo adecuado a la salud mental perinatal? ¿Desde cuándo y hasta cuándo, digamos, necesitamos ese apoyo? Y pues sí, ¿cuáles son las estrategias? Tal vez, hablábamos, es un asunto de todos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que hay que empezar a implementar? Ok, yo creo, como te decía, desde el momento en que una mujer desea ser mamá, ¿verdad? Desde ahí que se hace idealmente, y ya esto no es evidente, pero que se hace una consulta preconcepcional. La mujer que llega al médico y le dice, bueno, mire, yo quiero ser mamá, me quiero poner en control, que esa consulta ojalá fuera más allá de, bueno... Deje las pastillas y ok, chao, me viene cuando está embarazada. Exacto, y tome ácido fólico por si acaso, ¿verdad? Entonces, si logramos quitar esa visión muy medicalizada del embarazo, como este proceso de que, ok, suerte, ahí me cuenta cuando quedó embarazada, le hacemos la prueba de embarazo y vamos a empezar a medirle la panza y a pesarla obsesivamente todas las citas, ¿verdad? Si logramos decirle a la mujer, bueno, ¿cómo está su entorno? ¿Verdad? ¿Quién la acompaña? ¿Quién es su red de apoyo? ¿Quiénes viven situaciones de violencia? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Cuáles son realmente sus posibilidades de servicio, de acceso a los servicios de salud? ¿Verdad? Ya desde ahí vamos cubriendo bases. Y bueno, muchas mujeres, ok, se van a acercar hasta que están embarazadas. Todo bien. Pero entonces también ahí empecemos a poner atención a ciertas conductas, a ciertas situaciones que se presentan durante el embarazo que nos pueden dar luz de que algo no anda bien con esta mujer y que necesitamos apoyarla para que el embarazo transcurra lo mejor posible y prevenir que en su posparto vaya a tener, ¿verdad?, condiciones emocionales que afecten justamente esta vinculación, que le afecten a ella como mujer, que afecten al niño y de ahí que afecten a todas las capas que están alrededor de esa diada madre-bebé. ¿Y cuáles son estas señales, Isa? Estas señales que decís que tenemos que atender. Porque, a ver, antes de eso, decías ahora las preguntas que podríamos irle haciendo a las mujeres en este proceso. Y yo me visualizaba como psicóloga y las preguntas que uno hace, donde uno explora su propia relación con mamá, su historia y cómo su historia va a impactar. Y no dijiste nada de esto, ¿verdad? Ni siquiera de cómo estás, cómo se está movilizando todo el proyecto de maternidad. O sea, todas estas cosas que uno trabaja en consulta, ni siquiera llegamos ahí. Era como... ok, ¿cómo está la red de apoyo y cómo en general, cómo va todo? Qué increíble que tengamos que plantear que se hagan esas preguntas tan básicas. Sí, de repente yo me volé y pensé que ibas a plantear como todas estas preguntas más de toda la parte vincular, de su propio vínculo y cómo lo va a transmitir, pero no, estamos hablando de cosas súper básicas y pensar que a las mujeres no se les está preguntando esto. Exacto. Y a ver, si yo pienso en mi proceso, en el área médica, incluso yo que pasé por procesos de infertilidad, muy raras veces, me atrevería casi a decir que ninguna, pero creo que tal vez alguna vez concedamos el beneficio de la duda. El decir, ¿cómo estás? Era, tomé esto, haga esto, vaya aquí, vaya allá, pasé por esto, lidie con esto, pero en realidad no logro recordar a alguno de los médicos que me trató diciéndome
¿cómo estás? Uh-huh. Es que la mujer se convierte como en un contenedor. Ajá. ¿Verdad? Sí. Nos convertimos ahí en una máquina de reproducción y desaparecemos de la escena. ¿Verdad? O sea, estamos ahí porque, bueno, ni modo. Pero a mí me encanta Ivone Olza, que es la directora del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, que ella dice, bueno, ya dejemos de hablar de embarazos de alto y de bajo riesgo. Y ella es médica, psiquiatra, tal. Y ella dice, claro, uno como médico puede entender que sí, hay condiciones de riesgo, pero no es el embarazo el que es de alto riesgo. Hay circunstancias que son de riesgo para el embarazo, ¿verdad? Pero entonces ya desde ahí las mujeres están como, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Verdad? ¿Qué tengo que dejar de comer? ¿Tengo que dejar de hacer? ¿Tengo que, verdad, brincar en una pata o más bien me tengo que quedar acostada para dejar de ser esta bomba de tiempo? ¿Verdad? O esta cosa súper obsesiva de estar midiéndote el peso todas las citas, ¿verdad? Y qué gorda que estás y no coma y no suba de peso. O, por el contrario, no estás subiendo, estás bajando, ¿verdad? Y de pronto nadie se detiene a preguntar, ok, ¿por qué estás subiendo tanto de peso o por qué estás bajando de peso? Es que estaba vomitando. Sí, pero ok, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Qué hay más allá del fenómeno meramente médico? Que hay desde el punto de vista emocional. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Qué está pasando en tu relación de pareja? ¿Cómo se dio este embarazo? ¿Vos querías quedar embarazada? Qué increíble. ¿Cómo tomaste la noticia cuando te enteraste que estabas embarazada? ¿Qué hiciste? No, eso es un tabú absoluto, porque la maternidad romántica y todo el mundo tiene que estar feliz cuando se entera que van a ser mamás. ¿Cómo se les ocurre que alguien puede no estarlo y que le puede costar aceptar el embarazo? Y es absolutamente normal. Totalmente. Tener sentimientos de ambivalencia al inicio del embarazo. Totalmente, especialmente en embarazos que no fueron planeados, que igual pueden llegar a ser deseados y amados y todo lo demás, pero el proceso es normal. Y esto va a afectar porque las mujeres van a sentir una pérdida de comunidad, van a empezar a experimentar sentimientos de mucha soledad y ahí sí, podemos entrar ya ahora sí en tu campo y el mío, ¿verdad? Donde uno ya empieza a explorar otros componentes, pero algo tan básico como que en una consulta de medicina general se explorara cómo estás, cómo te sentís con la noticia de estar embarazada. Si pudiéramos quitar el simplemente, ¡ay, felicidades! ¡Qué bendición! Su prueba salió positiva. ¿De cuánto pesa? Toma estas pastillas, nos vemos en un mes, chao, chao. Y hagas estos exámenes. Y ya, ¿verdad? Y te anulan como persona. Y esta mujer de pronto necesita algo más, ¿verdad? Ok, ahora sí, ¿cuáles son estas señales a las que tenemos que estar atentas? Y perdón que di todas estas vueltas, pero de verdad me dejaste impactada en el pensamiento de que no exista el cómo estás. ¿Cuáles son estas señales que tenemos que ir viendo para decir, ok, aquí hay que hacer una atención de este tipo? Ok, primero tenemos que entender que el embarazo va a ser un proceso donde vamos a pasar, como por así decirlo, por diferentes etapas. Y que es normal, ¿verdad? Que se presenten algunas de estas etapas. Y como decíamos, van a haber momentos en que vamos a tener la sensación de que estamos en una crisis. Y si entendemos crisis como esta oportunidad de cambio, como este proceso donde nos vamos a ir adaptando a ciertas situaciones, ¿verdad? Vamos a irlo entendiendo más. Entonces, tal vez hablemos primero del embarazo normal, ¿verdad? El embarazo es un periodo de muchísima vulnerabilidad donde se nos van a reactivar conflictos no resueltos. Obviamente, nos vamos a hacer pregunta de cómo queremos ser como mamás. Y la mamá que nosotros conocemos más de cerca es la nuestra. Entonces, vamos a volver la mirada a este proceso donde fuimos maternadas por esta figura que es nuestra mamá. Este proceso es riquísimo, es lo que se conoce ahora como transparencia psíquica, donde muchas cosas de nuestra crianza, de nuestra infancia, de nuestras relaciones, de nuestros vínculos van a florecer y vamos a tener la posibilidad muy rica de trabajar estos conflictos, porque la relación con nuestra mamá va a entrar en juego y es una oportunidad para empezar a resolver y a entender muchas de las cosas que sucedieron en nuestra relación con nuestra mamá.
algo fundamental es que este es un proceso que no se puede detener, ¿verdad? Parece muy obvio decirlo, pero todo el proceso del embarazo y lo que suceda con este embarazo es irreversible. Ya te montaste en este camión, ¿verdad? Y indistintamente de cuál sea el desenlace, ya vas en un camino que te va a cambiar como mujer. Totalmente. Para siempre. Sea o no que un proceso de infertilidad tenga éxito en resolverse, ¿verdad? Yo personalmente, y esto es una posición mía, cuando conozco a una mujer que pasó por un proceso de infertilidad y luego no pudo ser mamá, yo la considero colega en el viaje de la maternidad porque ya se embarcó ahí, ¿verdad? Tuvo este deseo, se sometió a un montón de pruebas, de procedimientos y demás. Y vivió un cambio 180 a partir del proceso, independientemente de si terminó siendo mamá o no. Exactamente. Entonces, si ya hablamos propiamente del proceso de embarazo, es normal, absolutamente normal, que al principio nos sintamos ambivalentes con respecto al embarazo. Es decir, híjole, ¿y ahora en qué me metí? La verdad, como que yo no quería esto. O sea, ¿ahora qué va a pasar con mi vida? No. Y empezamos a hacer todas estas fantasías de, no, cuando yo tenga a mi hijo, o sea, va para una guardería, todo sencillo, yo voy a contratar a fulano, mengano, y mi vida va a seguir siendo la misma. Esa es, digamos, como que una de esas pequeñas trampitas que experimentamos en el principio del embarazo, por lo general corresponde al primer trimestre. ¿Verdad? No es exactamente como los trimestres de embarazo, pero vamos a tener eso ahí. Asociado a mucha sensación de temor, mucha incertidumbre, ¿verdad? De, ¿va a pegar o no va a pegar? ¿Tuve un sangrado? ¿Esta contracción que sentí es normal? ¿No es normal? Y a mucho malestar físico, porque ese primer trimestre es de también mucho malestar físico, independientemente de si está súper achacosa o no. Hay muchos cambios muy fuertes en el cuerpo también dándose. Totalmente. Y lamentablemente, diría yo, no sé si lamentarlo, pues, pero las mujeres ahora nos damos cuenta que estamos embarazadas muy temprano. Antes esto no era así. Las mujeres se dan cuenta cuando tenían 2 meses de atraso. Claro. Ahora ni ha pasado el mes y ya sabes que estás embarazada, ¿verdad? Entonces, muchas veces vamos a experimentar pérdidas o abortos espontáneos que antes hubieran pasado desapercibidos. Y esto no lo podemos negar. Ni tampoco podemos negar que entonces vamos a estar súper pendientes del proceso de embarazo desde muy temprano, donde todavía hay muchísima incertidumbre y te dicen, no, todavía no te podemos hacer ultrasonido porque todavía no se le ve, no se ve. Y yo no, ¿cómo no se ve? ¿No está? ¿Verdad? Entonces, esto va a generar mucha tensión, mucho temor, que sumado a esta ambivalencia puede generar mucha culpa. ¿Verdad? Entonces, una señal de alerta en esta primera parte, por así decirlo, del embarazo, es la indiferencia, ¿verdad? Como, ay, no, esto no es conmigo, ¿verdad? Sabe, como que no es con vos, ¿verdad? La negligencia por atender, no, ahí me voy a ir a hacer un ultrasonido cuando tenga 6 meses. Que vamos a ver, es la realidad de muchas mujeres en la seguridad social, que capaz que ni le hacen el ultrasonido. Pero me refiero más al desinterés. A la desconexión absoluta de eso. Como al no buscar el control médico, a no encargarse de lo que está pasando en su cuerpo. Y a un rechazo que va más allá de la ambivalencia, ¿verdad? A una cosa de decir, no, absolutamente, yo este bebé no lo quiero. Y con esto no pretendo que caigamos aquí en la condena de las mujeres que rechazan su embarazo y deciden abortar, porque eso es enano de otro cuento. Es un tema muy amplio y que, ¿verdad? No quiero entrar ahí. Pero las mujeres que sienten un rechazo muy marcado por su embarazo, en este momento son candidatas a recibir atención indistintamente de la decisión final, de nuevo, sin juzgar a nadie, ¿verdad? Entonces, esa es una señal que en el primer trimestre tenemos que decir, ojo, aquí puede pasar algo, ¿verdad? Luego, en una segunda etapa del embarazo, yo siempre les digo a las pacientes que la ansiedad en el embarazo hace como una U. Al principio del embarazo es muy intensa, ¿verdad? Por todos estos sentimientos encontrados, por todo el temor, el susto de perder, y luego la ansiedad baja,
¿verdad? En el segundo trimestre. De hecho, es como el más bonito. En todo sentido. En todo sentido. Se van los achaques. Ya empieza la pancita y es una pancita manejable, ya, pero ya te sentís embarazada, digamos, ya. Ajá. Ya se te nota y empieza a suceder este fenómeno que los ginecólogos obstetras llaman como este brillo de las mujeres embarazadas, ¿verdad? La piel, el cabello. Sí, ese yo nunca lo sentí. Hay un orgullo materno de llevar la panza, ¿verdad? De que te pregunten, todo esto. Y eso, te das cuenta que hay otra persona dentro tuyo. Y esa parte es fundamental, ¿verdad? Empezar a sentir las patadillas, empezar a sentir cómo se mueve. Pero todavía no en la garganta, digamos. Exacto. Todavía te deja dormir. Exacto. Todavía te deja dormir, te puedes acomodar y todo bien. Pero ya está ahí, ¿verdad? Entonces, en este proceso es cuando empezamos a vincularnos con el bebé. Empezamos a tocarnos la panza, a hablarle, a decirle, uy, mi amor, no me patee tan duro. Dame un momentito, ya ahorita comemos, ¿verdad? Entonces, esta vinculación es justamente lo que nos va a dar una señal de alarma en esta segunda etapa. Cuando del todo no existe. Exacto, ¿verdad? Y que lamentablemente sucede. Hay mujeres que dicen, ok, yo sé que ahí está, pero no hay nombre, no le hablo, no me lo imagino. Yo sé que ahí está, pero me cuesta conectarme con mi bebé, ¿verdad? Y en esta etapa es donde normalmente debe suceder esta conexión. Y que, ojo, yo sí quisiera hacer la aclaración de que esta conexión no es la conexión romántica donde vos ya sabes hasta el sexo del bebé solo porque lo sentís en tu cuerpo. Y sí, no se trata de eso, sino que se trata de que uno empieza a tener conciencia de que hay una personita formándose ahí y empezás como a conectarte con esa personita que está. Ahora, también pasa que hay momentos en que uno se lo olvida. O sea, yo recuerdo volverme a ver el espejo y hacer como, uy, sí es cierto, esto está ahí. Claro. ¿Verdad? Porque de repente estaba muy ocupada en algo y no estaba pendiente de la panza. También pasa que hay momentos en que no estás del todo conectado con la panza. Hay momentos en que decís, qué cansado. O sea, todo eso se vale. Y hay procesos particulares donde pues las situaciones en las cuales se concibió este bebé o las situaciones que mamá está pasando son muy, muy fuertes y la idea de esto no es decir, ok, no se vinculó, chao, sino decir, ok, estas son señales para buscar ayuda. Claro. Y vamos a ver, todo bien si le querés poner Mozart y ¿verdad? La música con audífonos y tal, ¿verdad? No es como que esa cosa romántica sea mala. No. ¿Verdad? Pero que no nos quite, no nos borre de la mirada la posibilidad de que hay otras mujeres que tienen más dificultad en vincularse y que no es que, bueno, voy a decir está bien, pero puede pasar, ¿verdad? Y como vos decís, es el momento de buscar ayuda y también puede haber momentos en que, sí, peguemos la panza en todo lado y es el momento en que uno siempre anda chorreado porque se le olvidó que está la panza, ¿verdad? Y está cocinando y pega con todo el mundo. Todo, y la panza siempre anda sucia, ¿verdad? Entonces, a ver, ese proceso, hay menor ansiedad, es por lo general el momento que más se disfruta del embarazo, por las molestias físicas y también porque a nivel, digamos, ya se siente, ahí está con vos, ¿verdad? Y luego va a venir una tercera etapa donde nuevamente, como digo yo, en la U, la ansiedad puede volver a subir. ¿Por qué? Porque ya sabes que viene, ¿verdad? Y ahora es como, ok. No es ahora sí. Ya, toca, ¿verdad? Entonces, nos empezamos a preparar para el posparto, para el nacimiento y para el posparto. Y entonces ahí nos entran, ¿verdad? Las angustias de cómo va a ser el día del nacimiento, cómo va a ser el parto, cómo ir a ser, cómo lo voy a cuidar, cómo es la lactancia, ¿será que tengo todo? Y empezamos a preparar el nido, ¿verdad? Que esa etapa, yo me acuerdo cuando a mí me lo reflejaron, me dijeron, es que ya estás haciendo nido. Y yo, ¿qué?
¿verdad? Y sí, empezás entonces a listar la ropa y la cuna y el carrito para sacarlo el booster para sacarlo del hospital y la cobijita y te compras la bata que te permita dar lactancia si eso es lo que querés, o empezás a asesorarte cuáles son las mejores fórmulas, o buscar el pediatra, o dónde vas a tener el parto, en fin. Entonces esto genera mucha expectativa y es normal entonces que ahí dejemos de dormir. Aparte que es incomodísimo, ¿verdad? Cuando ya la panza está muy grande, acomodarse, ¿verdad? Son 20 almohadas que te pones para ver cómo te acomodas. Entonces todo esto te confronta a un momento muy intenso que es la vida, ¿verdad? Es el nacimiento, pero que viene indudablemente ligado con la posibilidad de muerte, ¿verdad? Porque es un momento muy frágil y que asusta mucho. Y ahí vemos situaciones como el terror al parto, que es la tocofobia, ¿verdad? Donde no, yo no voy a parir, ¿verdad? O el temor a la lactancia, de no, yo eso no quiero. Y que pueden de una u otra forma develar situaciones que puedes trabajar y que se pueden atender, ¿verdad? Que se pueden venir arrastrando tal vez de cosas que escuchaste, que viviste, que viste, de experiencias postraumáticas previas. Totalmente. Entonces, en este embarazo es muy importante que sepamos que va a haber factores de riesgo, situaciones, además de estas como señales de alarma de que tal vez vincularmente y emocionalmente no estés en tu 100%, que pueden contribuir a que justamente no estés ahí. A ver, situaciones de aislamiento social, que lamentablemente es una realidad en la sociedad moderna y ni qué decir en la pandemia, ¿verdad? La maternidad históricamente, antropológicamente, es un fenómeno tribal. Totalmente. Las mujeres nos necesitamos unas a otras. Totalmente. ¿Verdad? Y ahora vivís en una torre de apartamentos donde no conoces a ningún vecino y además estás aislada por un confinamiento, por la pandemia, y te toca enfrentarte a tu embarazo, no tenés a quién preguntar, y luego a tu posparto ni qué decir, eso coloca a la mujer en una posición de riesgo. Versus que antes tenías a la tía, la prima y la hermana todas embarazadas al mismo tiempo y que vivían cruzando la calle y cruzando el patio. Todas tienen chiquitos y saben lo que es y te van a ayudar, apoyar y te van a dar todos los tips, algunos adecuados, otros no tanto, pero te van a dar los tips. Ajá, y que te pueden ayudar a decirte, mira, eso no te lo compré. Te lavan 2 platos, te cocinaron un arrocito para que te comas, te pusieron la almohada mientras das lactancia o te acompañaron, te contaron el chisme del barrio mientras... Exactamente. Y te dijeron, no, mira, no gastes plata en eso, mejor hace esto. No, esas... Me acuerdo una cosa que me ofrecieron a mí para calentar las toallitas húmedas para... que la secaba. O sea, por Dios, o sea, las toallitas son para limpiarle la caca cuando hay que cambiar el pañal, ¿verdad? Y ahora hay que calentarlas, ¿verdad? O sea, todo este explosión de productos que de pronto alguien te puede decir, no, mira, eso no hace falta, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, el aislamiento es una cosa a la que hay que ponerle atención. Lo mismo que situaciones de violencia doméstica o problemas en la relación de pareja son de altísimo riesgo, ¿verdad? Situaciones, enfermedades médicas que hayan ahí acompañando la situación, hay que atenderlas en su justa dimensión, ¿verdad? Pero que eso no te anule como mamá, ¿verdad? La supermedicalización del embarazo y del parto son un factor de riesgo, ¿verdad? Ya las mujeres no tienen, o hasta hace poco no tenían la opción de optar por partos de distinto tipo que fueran de acuerdo a sus necesidades, a sus deseos, a sus creencias, ¿verdad? Es simplemente acuéstese en esa camilla, que las camillas están hechas para comodidad del médico, no para comodidad de la mujer, ¿verdad? Entonces, por dicha, cada vez más se habla más de esto y se promueve el parto respetado, por ejemplo, ¿verdad? Y antes, o sea, acompañantes, olvídate. Que lamentablemente al principio de la pandemia fue algo que impactó muchísimo. Las mujeres pariendo solas y sin nadie que pudiera llegar a verlas, ¿verdad? Que fueron situaciones de mucho impacto. Entonces, todas estas condiciones son cosas que deberíamos de valorar. Y por supuesto, si hay una condición psiquiátrica, emocional, psicológica, mental previa, esto va a significar un riesgo durante el embarazo y el posparto.
Eso no quiere decir que mujeres que tengan condiciones así no puedan ser mamás. Claro. Para nada. Pero sí las coloca en una cierta condición de vulnerabilidad aumentada que necesita atención. Y también entender que las mujeres que en el posparto presentan alguna enfermedad mental, el 50% de ellas ya tenía manifestaciones de esta condición desde el embarazo. Eso es importantísimo, creo que, ¿verdad? Que lo estés diciendo, porque esto se olvida mucho. Normalmente es depresión posparto, así va a ser después. Pero no, realmente se ve desde el embarazo, en todas estas cosas que decías, en esta desconexión, en este no poderlo vivir y disfrutar del todo, más allá de la ansiedad propia y típica del momento. Esta parte creo que es súper importante resaltarla. Claro, y por eso hablamos de salud mental perinatal, porque estamos hablando, por eso, desde el deseo, la concepción, el embarazo y el periodo postnatal, que en psiquiatría perinatal y en psicología perinatal hablamos del primer y segundo año posparto, ¿verdad? Entonces, este trozo de la vida de un ser humano es sumamente importante ponerle atención, porque es donde se construyen muchas cosas y donde va a haber mucha vulnerabilidad, ¿verdad? Sí. Entonces, una vez que llega el posparto, o antes, una vez que llega el parto, tenemos que entender que ese en sí mismo es un proceso muy delicado. Hay situaciones traumáticas que se viven en los partos y desde ahí podemos desarrollar síndrome de estrés postrauma. Totalmente. Y que como suele... Que lo vemos montones, digamos. Sí. Sí, es impresionante. Y que a veces suele pasar como en el trauma, que no nos vamos a dar cuenta de que sufrimos un trauma hasta tiempo después, ¿verdad? Y que de pronto a los meses o a las semanas echamos la mirada atrás y decimos, hey, suave, ¿qué me pasó? Mi parto no fue como yo quería. Y esto genera un montón de cosas, ¿verdad? Y en el posparto inmediato hay pospartos de pospartos, ¿verdad? Va a estar el posparto de brazos vacíos, ¿verdad? Para quienes pierden a su bebé. Ay, sí. Va a estar el posparto hospitalario, cuando el bebé se tiene que quedar internado, ¿verdad? Va a haber el posparto en soledad, donde nadie te asista, nadie te apoye, ¿verdad? Va a haber pospartos normales, pero donde hay un montón de dificultades, ¿verdad? La lactancia es todo un reto. Sí. La lactancia yo creo que es la parte más difícil de todo el proceso de embarazo y del posparto. Es súper compleja. Sí. Y es como nada más pégase al bebé. Ajá. Y a libre demanda, ¿verdad? Usted no existe, dejó de existir y nada más pégase al bebé. Si el bebé tiene intolerancias, haga la dieta y no se queje. Y vamos a ver, todo bien, ¿verdad? Yo soy pro lactancia y es fundamental, ¿verdad? Porque esto va a permitir vincular, como yo siempre digo, la teta cura todo para los dos lados, ¿verdad? Al chiquito que está resfriado lo va a curar y a la mamá que tiene una situación de depresión postparto, por ejemplo. La oxitocina las levanta. O sea, la oxitocina levanta definitivamente. La teta es mágica. Sí. Pero no por eso la lactancia es fácil. No. ¿Verdad? Puede ser un fenómeno y no muy por complejo. eso no pueden existir opciones también y no se puede vivir también de una manera distinta que no sea la lactancia libre demanda exclusiva y a como, o sea, que yo entiendo y realmente admirable y es lo mejor para bebé en un montón de aspectos biológicos, pero si no es lo mejor para mamá, entonces también puede haber una mejor opción para bebé. Totalmente, ¿verdad? Y entonces entramos aquí, lamentablemente, en un periodo donde nuevamente, o de forma continua, la mujer es anulada, ¿verdad? Porque todo el mundo se fija en el bebé, en qué es lo mejor para el bebé, en que le des teta libre demanda, en que tiene que ganar tanto peso, en que tiene que tener, ¿verdad?, tales y cuales características del desarrollo, del neurodesarrollo, y uno es como, suave, hola, aquí estoy, ¿verdad? Y si no atendemos a esta mujer, que por A o B no estarla pasando bien,
de esta mujer no se va a lograr vincular con este bebé y a su vez eso se va a traducir en potenciales problemas para el bebé y para su crianza y su desarrollo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es como hasta contradictorio que, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres no cuentan que llegan a la cita postnatal y es como, bueno, sí, esta es la cuarentena, tiene sangrado, todo bien, le está bajando la leche, sí, muchas gracias, ok, pase con el chiquito para el tamizaje. Y... No, el cómo está usted, nunca. ¿Verdad? Nunca. Eso no existe. Y existen instrumentos diseñados justamente para tamizar, ¿verdad?, cómo está la salud mental de esa mujer. Increíble que no se usen. Entonces, por eso creo que es importante que hablemos de este tema. Hay tanto que desarrollar, hay tantísimos puntos que tocar. Y bueno, y obviamente está la famosísima, que por dicha ya cada vez se habla más, depresión postparto, que creo que tal vez podemos hacer mención, siendo que es la patología más frecuente, sin obviar que existen muchísimas otras, ¿verdad? La psicosis postparto, el síndrome de estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos ansiosos, pero bueno, la que predomina es la depresión postparto. Que creo que es súper importante decir que puede empezar desde embarazo, como vos decías, y que puede abarcar hasta un año, ¿cierto? Posterior al nacimiento de bebé. Entonces no es que si la mujer no se deprimió en las primeras 2 semanas ya no tuvo depresión postparto, sino que el periodo que abarca una depresión postparto es amplio. Sí, lamentablemente las clasificaciones internacionales de las enfermedades sí lo limitan un poquito más. Y de pronto tal vez mis colegas que no son psiquiatras o que no tienen conocimiento, digamos, de perinatalidad desde el punto de vista de salud mental, se quedan con eso. Ya pasaron 4 semanas, entonces ya, ¿verdad? Listo, está salvada. Y no, ¿verdad? La literatura habla de 1 año, incluso 2 años, ¿verdad? Donde hay mucha vulnerabilidad de padecer alguna de estas condiciones. Y de nuevo, es una condición sumamente seria que puede tener desenlaces tan graves como el suicidio. Y que ahora, Isa, estamos hablando también de depresión postparto en papás, ¿verdad? Que creo que esto es algo fantástico que se empiece a poner sobre la mesa porque es como, ok, primero los papás ya son parte de esta, de este... ¿cómo decirlo? De este vínculo y de este proceso, ¿verdad? Ya los estamos haciendo parte y ya los estamos viendo como parte de eso y estamos reconociendo también que todo este proceso puede ser sumamente difícil también para los hombres. Claro, porque si a vos te anularon durante tus consultas prenatales, pues el papá no existe, ¿verdad? No existe. Fue el que donó el espermatozoide del que salió la criatura, pero hasta ahí, ¿verdad? Y sí, con costos le preguntaron a mamá cómo estaba, a papá nunca le preguntaron. No lo dejan entrar a las consultas muchas de las veces. Sí, claro. Y si los dejan entrar, se quedan ahí de pie. Y no estorbe para hacer el ultrasonido. No hay ni silla, sí, es cierto, no hay ni silla para papá. ¿Verdad? Entonces, sí, en el posparto hay hombres, o en el periodo postnatal, ¿verdad? Porque ellos no tienen un parto propiamente. Exacto. ¿Verdad? Hay procesos en el que los hombres pueden desarrollar depresión asociados a este rol de paternidad. Y en hombres también sucede algo muy, muy curioso, que es que durante el embarazo se sienten muy ajenos. Es como, sí, ¿qué está pasando? La veo un poco triste o alterada, pero deben ser las hormonas. Y de pronto cuando les dicen, ok, tome, que está su bebé, ¿verdad? Es como... De hecho, a nivel vincular, sabemos que todos los cambios y todos los procesos que la mujer va haciendo durante el embarazo para ir conectando con este bebé, papá los hace recién en el momento del nacimiento, porque es muy abstracto. Claro. O sea, si para uno es abstracto, al menos el primer hijo, yo me imagino que los que tienen más de uno, ya segundo embarazo puede ser un poco menos y ya por lo menos sabes lo que implica lidiar con un bebé. Pero es muy abstracto incluso para uno que lo está sintiendo, que lo tiene en su cuerpo. Para papá es una cosa y uno, a las mujeres todo el tiempo, y creo que yo lo experimenté un poco a pesar de que tenía la teoría en la cabeza y por lo menos eso me ayudó a entenderlo, la sensación de no está igual de conectado que yo. Por más que fuera que le cantara la pancita o que cada tanto... No lo vive igual
Y es que no hay manera de que lo puedan vivir igual porque no están teniendo todos los cambios físicos. Exacto. Entonces, en el momento en que le dan a bebé, en ese momento es como, ok, todo ese proceso que uno lleva 9 meses viviéndolo en el cuerpo, cae ahí. Exacto. Y además recordar, que esto no lo mencionamos antes, que el cerebro de la mujer se modifica durante el embarazo. Hay fenómenos que son impresionantes. Yo cada vez que los pienso me maravillo. Hay microquimerismos, es decir, hay células del bebé que pasan por la placenta, que llegan al torrente sanguíneo de la mamá y que se instalan a nivel cerebral materno. O sea, uno lleva a los hijos de verdad para siempre, ¿verdad? Entonces, ya solo eso es un cambio importantísimo. Y además, estructuralmente, el cerebro de la mujer pasa por un proceso que es tan intenso en su modificación que se asemeja a la adolescencia. Así de intenso es, y por eso se le llama matrescencia. Y esta es una preparación biológica que hace que incluso en estudios de PET scans y demás se vean ciertas áreas que se activan en la mujer que de una u otra forma podrían dar explicación a por qué uno sabe que si el bebé está llorando por hambre, o está llorando por sueño, o está llorando por frío, o que uno diga, no, ese que está llorando no es mi bebé, ¿verdad? O que en determinado momento se sincroniza y te baja la leche cuando el bebé no está cerca, porque sabes que es la hora, o ocurre sin que sepas ni tengas conciencia de esto. Entonces, todo ese proceso prepara el cerebro de la mujer, pero como vos decís, a los hombres les cae el 20 cuando le dan el bebé. ¿Verdad? Entonces, en mujeres tenemos que 1 de cada 8 mujeres puede sufrir una depresión postparto. ¿Verdad? Es un número altísimo. Es altísimo. Es muy, muy alto. Y es un fenómeno muy complejo, ¿verdad? Que va a afectar a la mamá y al bebé y a su vínculo. Pero desde el modelo ecosistémico, que es el que se propone para la atención en salud mental perinatal, va a ir afectando a todas las capas. ¿Verdad? Después de mamá y bebé, si está la pareja, afectará a la pareja. Luego a la familia inmediata, ¿verdad? Que siempre están por ahí, mamá, tíos, abuelitos, etc. Y después de ahí a su entorno, su trabajo, sus relaciones interpersonales, la comunidad, su trabajo y la cultura finalmente, ¿verdad? El sistema sanitario, ¿verdad? Entonces por eso es un tema que a nivel político, a nivel social, nos tiene que dar de qué hablar y nos tiene que llamar la atención. Claro. ¿Verdad? Entonces, en la depresión postparto, tal vez como para puntualizar, yo creo que lo más importante es distinguirla del famoso baby blues. ¿Verdad? Que muchas veces se hace pregunta a la mujer de, ok, esto es depresión postparto. Y yo creo que todas hemos pasado por ahí. ¿Verdad? Por este periodo de adaptación. El baby blues yo creo que es parte de, porque es el bajonazo hormonal, o sea, yo recuerdo esa sensación de decir, yo estoy feliz, pero quiero llorar. Sí, era como este mix de emociones donde yo decía, no, yo quiero a mi bebé y yo estoy feliz, yo quería esto, pero tengo muchas ganas de llorar, solo necesito sacar algo. Ajá. Y es, este momento tan intenso donde además no estás pudiendo dormir, estás aprendiendo a interactuar con una criatura que no sabes exactamente qué es lo que ocupa, ni cómo dárselo, ¿verdad? Porque no hay un manual, ¿verdad? Hay una frase ahí muy cliché que dice que la maternidad es la carrera que empezás cuando te dan el título, no al revés, ¿verdad? Y entonces todo este aprendizaje te cae de sopetón, ¿verdad? Entonces el baby blues, vamos a entender que es este proceso de adaptación de unos 15 días, ¿verdad? Aproximadamente. Pero si ya después de eso hay una tristeza muy importante y sobre todo, marcando la diferencia con el baby blues, una sensación de desconexión con bebé, de incapacidad para cuidarlo, de mucho temor, de no me dejen sola con mi bebé, porque, ¿verdad? Porque no soy capaz de atenderlo. Ahí tenemos que poner atención y ver si no es una depresión postparto, sumado a que todos los síntomas característicos de una depresión, ¿verdad? Y para los que nuevamente podemos identificar ciertos factores de riesgo, ¿verdad? Biológicos, psicológicos y sociales. Biológicos, pues sí, que tengamos antecedentes de depresión en la familia, trastornos hormonales, situaciones difíciles en el embarazo o en el parto desde el punto de vista médico,
Elementos psicológicos como, ¿verdad?, ser uno muy perfeccionista, tener ciertas expectativas o conflictos con los roles estos de, bueno, es que mi pareja sí se va a trabajar todos los días y yo soy la que me tengo que quedar aquí pegada a la teta, ¿verdad? Situaciones cuando hay embarazos no deseados, ¿verdad? Y luego todo lo que socialmente, como vos decís, nos venden románticamente de cómo tiene que ser el posparto y que creen que uno va a salir o como Lady Di o como Kate Middleton, ¿verdad? Cuando tuvieron a los príncipes en Inglaterra. Maquilladas, peinadas, divinas el día que acaban de tener al bebé en taconadas. O como decía una conocida, yo salí con los jeans de antes del embarazo, del hospital y uno acá inflado con panza, con pañal. Y yo decía, no, esto no era lo que me dijeron. Yo no entiendo cómo de verdad se ponen tacones. O sea, no me imagino. Es más fuerte que yo. Exacto. No me imagino metiéndome unos tacones en mi posparto. Un jeans. Exacto. Ahora, creo que el hecho de dejar claro el nivel de vulnerabilidad que hay en esta etapa, ¿verdad? Y la importancia de abordar cualquier cosa que surja en esta etapa es como lo más relevante que sacaría de la conversación que hemos tenido hoy, en el sentido de si tomamos eso en cuenta y realmente lo tomamos en consideración y de verdad empezamos como a actuar en consecuencia de saber que es un periodo sumamente vulnerable, que cualquier cambio o cualquier cosa que nos pueda dar una señal de alerta hay que atacarlo, porque si no lo atacamos va a afectar a mamá y a esta personita que está en formación y la capacidad de mamá de darle sus necesidades básicas a esta personita. Sí, creo que eso es lo que yo rescataría de sobremanera de todo lo que hemos hablado, porque no voy a resumir todo lo que hemos dicho, porque como siempre sería volver a decir todo, pero creo que esa parte es importantísima que quede ahí. Sí, y a ver, y en este episodio, ¿verdad? Que es apenas como plantear esto, ¿verdad? Estamos en terrenos delicados, en arenas movedizas durante la concepción, el embarazo y el posparto, dejar sembrada esa semilla, ¿verdad? De esto es un tema que nos atañe a todos los seres humanos, a las mujeres, que tiene que ser atendido con perspectiva de género, que tiene que ser atendido sensiblemente con las mujeres, ya no solo desde la visión obstétrica meramente así medicalizada, porque hay mucho más allá, ¿verdad? Y como vos decís, o sea, desde el punto de vista de la teoría de apego, este momento es fundamental. Todos los seres humanos nacemos con la necesidad de vincularnos y no es algo que le vaya a ocurrir solamente al bebé, ¿verdad? Esto nos va a ocurrir toda la vida. Biológicamente venimos con esta necesidad y necesitamos que del otro lado, cuando nacemos, haya una persona que esté en la capacidad plena de vincularse. Porque si no, vamos a quedar ahí guindando, ¿verdad? Y eso tiene un montón de consecuencias. Entonces, sí, como vos decís, rescatar que este proceso es sumamente vulnerable, que necesitamos volcar la mirada sobre esto si queremos atender la salud mental. Y como me dijo una vez un colega que dio una charla, me dice, entonces toda la salud mental se resume en este periodo. Ajá. Sí. O sea, digo, hay otras cosas, pero sí. Si empezamos bien ahí. Exacto. Vamos a evitar un montón de otras cosas. Exactamente. Entonces, nada, yo feliz, amo hablar de este tema, me puede dar para hablar horas y la verdad, Lucy, como mamá también, ¿verdad? Compañías de mamás como vos, ¿verdad? Como otras por ahí que logro identificar en mis dos pospartos, son fundamentales. Hacerse acompañar de mamás expertas, ¿verdad? De puntos de referencia que, como vos decís, a veces pueden dar más o menos buenos o malos consejos, pero que siempre son un recurso. Son tribu que te ayudan a levantar ese bebé. Y de esta forma creo que, y espero de corazón, que este episodio
les sirva a todas aquellas que están transitando por estos procesos o que pasaron por ahí y no entendieron muy bien qué fue lo que pasó, que sepan que existe apoyo, ¿verdad? Importantísimo. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este episodio de un tema tan importante, porque ahí empieza todo. Y no olviden seguirnos, estamos en todas las plataformas, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y en YouTube. Nos vemos en la próxima.